Y entonces, al decir evangelios sinópticos, son tres: Mateo, Marcos y Lucas, que miren con la misma visión. Es decir, cuenten la historia de Jesús con casi el mismo enfoque. Juan tiene otro enfoque. Entonces, lo bueno es que tenemos 4 enfoques. Este en verdad es la fuerza de nuestro Nuevo Testamento. Al tener un accidente, un choque en la calle, tener un solo testigo, es posible que el testigo se equivoque en algunos detalles por no haberlo visto todo. Pero al tener 4 testigos oculares, ya uno puede decir, no, ya tenemos testimonio más cierto, más fiel. Y tenemos 4 testigos por los 4 evangelios. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es un evangelio? Es una biografía para los de aquel tiempo greco-romano. No sé por qué este salió en blanco, pero lo voy a corregir después. Pero para un evangelio, al principio fue un anuncio oral. Marcos es la primera vez que tenemos de un evangelio escrito como historia. No tenemos otros ejemplos anteriores a Marcos. Pablo usa el término no como referencia a algo escrito, sino como referencia al mensaje, la historia de Jesús. El mensaje de Jesús, el evangelio en este sentido. Pero con Marcos comienza el evangelio diciendo el comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces es sobre algo escrito. Se convierte en nombre de nuestros 4 historias de Jesús. Pero nuestros evangelios tienen un enfoque teológico también. Claro, nuestros evangelios no son documentos solamente históricos, son más, en el sentido de que no pretenden decir, vamos a darle el enfoque de Jesús y luego vamos a darle el enfoque de los fariseos en contra de Jesús, luego vamos a preguntar a los saduceos para ver qué dicen ellos, luego vamos a presentarles el enfoque de los romanos. No, este es un escrito sumamente cristiano y da un enfoque cristiano a toda la historia. Ya son convencidos, Jesús es el Mesías. No pretenden que no son convencidos de estos. Quieren comunicar la importancia de Jesucristo de tal manera que otros se convierten en seguidores de Jesucristo. No tienen un propósito solamente de decir, sabe que necesitamos un libro histórico sobre tal cosa, porque nadie ha escrito sobre la vida de Jesús, pero tenemos la vida del emperador, tenemos otros escritos históricos. ¿Por qué no añadimos otro libro histórico a la biblioteca del mundo? No. Estos libros tienen la meta de promover que las personas se convierten en discípulos de Jesucristo. Amén. Son escritos a discípulos para animarles, para testificar y para seguir fiel a Jesucristo. Y entonces es una diferencia. Claro, el centro del evangelio es ¿quién? Jesucristo, y el centro de su mensaje es el reino de Dios. Es decir, debemos nosotros entender, la meta de Dios es más que la salvación de los individuos. Este es un paso hacia la meta de Dios. Y no se puede llegar a esta meta sin tener este paso, porque es central. Si los de la teología de la liberación se han equivocado, es que pasen por alto de este paso clave. Y la fuerza de nosotros como evangélicos es que tenemos este paso ahí en el corazón del evangelio que anunciamos. Cada persona ha de hacer su propia decisión de seguir o no a Jesucristo como el Mesías, como el Señor de su vida, de creer que de verdad Dios ha venido a nosotros en la persona de Jesucristo. Él mostró su amor para con nosotros, nos enseñó cómo vivir en este mundo, murió por nuestros pecados, fue resucitado
enterrado y resucitado por el Padre de entre los muertos y ya reina en los cielos, es el Evangelio. Pero por el otro lado, respondemos a esto, pero no es el fin. Porque de ahí Dios quiere que vivimos nosotros en una manera cristiana, de tal manera que afecte nuestras familias, para que nuestras familias sean un centro del reino de Dios, viviendo nosotros dentro de la familia lo más de acuerdo posible a la voluntad de Dios, y que a través de la familia tiene impacto también en las familias extendidas, impacto entre nuestros amigos, en las iglesias, que las iglesias tienen el papel de señal del reino de Dios, las primicias, al decirlo así, del reino de Dios, para que en la iglesia la gente se actúa, se comporta más como deben, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, la voluntad de Dios. Y no importa si dicen cosas malas fuera de la iglesia, por lo menos en la iglesia debemos ver el reino de Dios hasta lo posible mostrándose. Y luego a través de la iglesia, y la iglesia tiene su impacto. Por eso Dios nos ha dejado aquí en esta tierra, para que el reino se extienda y entendemos, pero a largo plazo, la plenitud del reino. Hacemos todo lo posible para que sea realidad ahora. Que tu reino venga. Haz tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Hacemos todo lo posible para que sea realidad. Pero entendemos, la realidad total no viene sino hasta la segunda venida de Jesucristo. Entendemos que es asunto con Dios reinando sobre todo, para que el reino esté aquí en su plenitud. Algunos quieren decir hasta llegar a los cielos. No estoy yo en esta batalla, pero hasta que vuelve Jesucristo estoy cierto de eso. Y entonces, porque por eso Dios vuelve, para la plenitud del reino, porque el Mesías va a traer el reino, lo ha traído, pero lo va a completar con la segunda venida, para que sea en su totalidad el reino manifestado aquí en esta tierra. No son solamente historias ni biografías, tienen su lado teológico. Y lo que entendemos en cuanto a los evangelios es que, claro, hubo los testigos oculares, pero Lucas no era un testigo ocular, pero él dice que otros habían escrito. Sabemos que según las fuentes antiguas, Mateo escribió primero en hebreo, pero nuestro evangelio viene en griego, es otro asunto. Pero los padres eclesiásticos son unánimes prácticamente en decir Mateo escribió primero en hebreo. No tenemos este documento, pero de todas maneras, como Lucas dice, otros habían escrito antes que él. Esta es la importancia. Luego Lucas averiguó estas fuentes y se hizo la compilación en el Evangelio de Lucas. Tenemos 3 niveles en los Evangelios. En verdad son 3, pero nos centramos en 2. Y debemos darnos cuenta de eso. Y al pensar en Marcos vamos a enfocar más sobre uno de estos niveles. Tenemos el nivel en el ministerio de Jesús, cuando ocurrió estas cosas. Fíjense en cuanto a la parábola del sembrador. Él pasa allá, siembra su semilla en 4 tipos de tierra. Tantas veces, como hablamos el año pasado, tantas veces predicamos eso como tipos de cristianos. El problema es que en el tiempo de Jesús, este no puede ser el significado de esta parábola, porque no hubo cristianos, ¿no? Entonces hay que entender bien la etapa del ministerio de Jesús y entender el texto en el contexto de Jesús. Por el otro lado, hay un contexto en la vida de la iglesia, un padre eclesiástico, pues bien temprano, en verdad,
porque viene en la primera parte del segundo siglo. Dice que Marcos escribió, era el intérprete de Pedro, escribió según eso, pero las cosas de Pedro, pero que Pedro lo había ajustado según las circunstancias de la situación. Es decir, al predicar en una iglesia tal, él hace el mensaje de esta manera para que sea pertinente a esta iglesia. Al predicar en otro sitio, él iba a predicar de una manera pertinente a esta situación. Y entonces, como un buen predicador, yo he predicado el mismo sermón más de una vez, ustedes también, no deben mentir, no queremos mentirosos acá. No, lo hemos hecho, pero siempre es un sermón diferente, aunque es el mismo sermón, porque el enfoque es diferente, porque el grupo de oyentes es diferente. Es lo que ellos dicen en cuanto a Pedro. Pero la verdad es que no tenemos ninguna manera de entrar en esta etapa. Entonces, aunque reconocemos esta etapa, yo no voy a meterme en eso, porque lo que tenemos es el resultado. Es el momento de inspirar el Espíritu Santo a los autores de nuestros libros, de escribir el libro de tal manera. Y entonces vamos a enfocar sobre el tiempo de Jesús y el tiempo de escribirse el libro, porque en la otra etapa hay demasiada subjetividad para adivinar. ¿Y cómo fue el caso cuando él predicó en Antioquía? La verdad es que yo no sé. Deja demasiado espacio para mi imaginación y mis prejuicios. Entonces no vamos a meternos en este etapa. ¿Por qué los llamamos evangelios sinópticos? Porque tiene un contenido en común, tiene un orden en común. Al salir del orden de Marcos, Lucas, Mateo sigue Marcos. Al salir del orden de Marcos, Mateo, Lucas sigue Marcos. Es decir, Marcos es lo que tienen en común al parecer. Hasta aún tienen frases totalmente idénticos en el griego. Es decir, hay algo literario ocurriendo entre estos. Y pensamos que es que Marcos es fuente para Mateo y también para Lucas. Y tiene sentido al pensarlo, porque al pensar en escribir un evangelio en griego, si otro lo ha hecho bien como Marcos, uno no va a reinventar la rueda, no, uno va a usar lo que ya está. Entonces Mateo usa lo que Marcos ya tiene en griego, y luego él pone el enfoque de él sobre estos huesos, al decirlo así. Entonces Lucas hace la misma cosa, aunque tienen otras fuentes, como Lucas nos ha dicho. Los detalles, mejoramientos estilísticos, Lucas, por ejemplo, cambia los verbos de Marcos cuando no se ponen de acuerdo a la gramática mejor del griego. ¿Qué cosa? Porque Marcos tiene muchos verbos que en verdad vienen de la proclamación verbal del mensaje. Lucas lo pasa a la forma correcta para la comunicación por escrito. Pero Marcos viene de la predicación de Pedro. Y esperamos que sea de forma verbal en Marcos. Pero estos son los cambios que a veces vemos entre estos evangelios. Entonces, no vamos a pasar mucho en esto. Lo que pensamos más que todo es eso, es que Marcos es fuente para Mateo y Lucas. Luego hay otro documento. Este solamente es a mi parecer. A mi parecer, mucho de este documento lo llamamos fuente, Q en alemán, pero Q representa fuente. Probablemente, a mi parecer, este es lo que Mateo escribió en hebreo, pero no tenemos datos suficientes para averiguar si es así o no.
Lo que yo leo de los padres eclesiásticos, lo que yo veo en el documento, las partes en común entre Mateo y Lucas, yo creo que este es el documento, es lo que Mateo ya escribió en hebreo. Pero es posible que no. De todas maneras, Mateo tiene otras fuentes, Lucas tiene otras fuentes, ML. Pueden ser varias, Q puede ser varias también, pero en común. Pero de ahí salen nuestros evangelios. La verdad es esta: son escritos inspirados por Dios. Es algo tremendo saber cómo salieron, pero la verdad es que no cambia la inspiración. La inspiración queda sobre todos los escritos. Donde nos ayuda es a leer Marcos. Si quiere ver los primeros intérpretes de Marcos, mira a lo que Mateo y Lucas hacen con la misma historia. Ahí nos ayuda, sí. Por ejemplo, al ver que Marcos habla de la meta de las parábolas en Marcos 4, 10 a 12, Mateo lo aclara. Lucas también, para que no sea un mal entendimiento del propósito de Jesús en dar las parábolas. Entonces hay más texto extendido en ambos, en Mateo y Lucas, sobre estos 3 versículos en Marcos. Es decir, ellos ven la posibilidad de un mal entendimiento de Marcos. No debe ser así, pero al parecer ellos ven la posibilidad y escriben más para aclarar qué es la mente de Jesús con las parábolas. Que no es para esconder en el sentido de bloquear a alguien en responder al evangelio. No, es el sentido de Isaías, de decir: heme aquí, envíame a mí, y no me importa la respuesta, yo voy a seguir proclamando. Y este es el mensaje de Isaías, y es la cita de Isaías ahí en Marcos 4, 10 a 12. En Mateo y Lucas lo aclara. No, como la lámpara no se pone por debajo para esconderla, sino sobre el estante para dar luz a todos. La idea de Jesús es dar luz a todos, porque Él es luz del mundo. Entonces ellos aclaran para que nadie malentiende el evangelio de Marcos. Entonces, si uno quiere ver cómo los cristianos en el tiempo de Marcos entendieron el dicho de Marcos 4, 10 a 12, mira a Mateo y Lucas. Hay interpretación inspirada por Dios. ¿Qué cosa es esto? Y entonces no debemos malentender esta parte de Marcos. Y de ahí vamos a Marcos. Catamarco es el título en griego. Pusieron este título bien temprano, por ahí al principio del segundo siglo. Pensamos que los títulos ya son puestos. Habría sido algo muy común de poner algún título designado. ¿Y qué rollo es eso? ¿O qué códice es eso? Se convirtió en parte del nombre. Evangelio Catamarco, pero en el principio era no más que Catamarco, es decir, según Marcos. ¿Qué sabemos de Marcos? Hay varias cosas que sabemos para entender quién es el autor y por qué escribe estas cosas de esta manera. Porque cada autor escribe según su trasfondo, ¿verdad? Es lo que hacemos nosotros. Predicamos desde nuestro trasfondo, enseñamos desde nuestro trasfondo. Yo recuerdo, por ejemplo, antes de tener hijos, desde hace pocos años, ya claro, desde hace mucho tiempo, entonces yo prediqué sobre la familia sin tener hijos, pero tuvimos un perro, no hubo ningún problema. Entonces yo prediqué sobre los hijos con la suposición de que son tan fáciles como el perro para entrenar. No, todos deben mantener bien a sus hijos, deben entrenarlo. Mira a nuestro perro. Al decir siéntate, él se siente.
al decir, vete a la casa, porque él se quedaba para la protección de la casa, él sale de la casa. Al decirte cualquier cosa, lo hace. Así es con los niños, entrenamos a los niños y son una bendición a la casa. Nunca se ponen en rebelión en contra de sus padres. Es muy fácil tener a los niños, ¿verdad? Y de ahí tuvimos el nacimiento del primer hijo. Y toda mi predicación cambió en cuanto a la familia. ¿Sabe que ni había yo pensado, aunque yo tengo 3 hermanas mayores, ya tenían hijos ellos, pero yo no sabía de levantarse cada 2-3 horas en la noche con un bebé? ¿Qué locura es eso? El perro no se levantó así. Predicamos de acuerdo a nuestro trasfondo, y los escritores de la Escritura Sagrada escriben con Dios usando su humanidad. Este es el milagro de la inspiración. Es que Dios usa a los seres humanos, pero todavía sale como obra inspirada por Dios, palabra divina de Dios, confiable totalmente. De ahí vamos a mirar un poco a Marcos. Lo que sabemos es el dicho de Papías que yo acabo de mencionar. Él muere en el año 130, escribe antes, pero tenemos algunas cosas de sus escritos a través de un historiador, más que todo un historiador cristiano, Eusebio, más o menos del año 300, con años antes y después. Pero de todas maneras, lo que él dice es que Marcos era el intérprete de Pedro, según la iglesia primitiva. Este evangelio fue aceptado a base de tener vínculos con un apóstol. Pues Marcos no es un apóstol. Entonces, ¿cómo que aceptamos este evangelio? No es de un apóstol, pero fue basado en la predicación de Pedro. Entonces es conocido como el Evangelio de Marcos, con base en Pedro, por la iglesia primitiva. Justín Martiro lo menciona, Ireneo lo menciona, y el fragmento del canon muratoriano lo menciona. Es decir, es un evangelio conocido bien en el segundo siglo. Y lo que sabemos del autor es no es un apóstol. Sabemos que tiene relación con Bernabé, ¿verdad? ¿Qué relación tiene con Bernabé? ¿Sobrino? ¿Es así? ¿Según Hechos? Si es así, ¿qué papel tiene Bernabé? ¿Él es qué? ¿Qué papel entre los judíos tiene Bernabé? Sí, pueden mirar a Hechos 4 si quieren, la parte final del capítulo. Él es miembro de un grupo especial entre los judíos. ¿Él es qué? No es un sacerdote. ¿Es qué? Levítico. ¿Qué cosa es eso? Es un líder religioso. La madre de Marcos tiene casa ¿dónde? En Jerusalén. Y la iglesia primitiva está reuniéndose en la casa de la madre de Marcos. Entonces él tiene muchos vínculos con la iglesia primitiva. Y también tiene muchos vínculos judíos a través de su familia. Entonces, este es algo de lo que sabemos en cuanto a Marcos. Y él da muchos detalles del sitio, cosas así que nos da a conocer que por lo menos en Jerusalén él sabía mucho del sitio. Él a veces explica cosas y usa algunas cosas en latín, y nos ayuda a entender. Probablemente está escribiendo a los cristianos en Roma.
Entonces él explica las costumbres de los judíos. Por ejemplo, Marcos 7, como laven las manos, no comen nada sin lavar sus manos. Pues si sus recipientes son solamente judíos, no necesitan este tipo de explicación. Este nos ayuda a entender los recipientes de Marcos incluyen no judíos. Incluyen personas que prefieren latín. Todo cabe con Roma. ¿Cuándo se escribió? Hay dos datos entre los padres eclesiásticos. Algunos más tarde dicen quizás antes de la muerte de Pedro, pero la mayoría más temprano, y aún después dicen no, que este fue escrito después de la muerte de Pedro. Después de la muerte de Pedro. Entonces, ¿cuándo murió Pedro? Claro, uno no ha de escribir la predicación de Pedro hasta no poder predicar a Pedro. Y entonces cuando él no está predicando más, ya es tiempo de escribir la predicación de Pedro. Entonces entendemos la fecha. Pedro muere en el año 64-65, bajo la persecución de Nerón. Entonces ya tenemos la fecha más o menos. ¿Qué está ocurriendo al escribirse Marcos este evangelio? ¿Lo recuerdan? Yo creo que yo les mostré el video el año pasado de los mártires en Roma. Les mostré yo este video de los mártires ahí, con los leones y todo, comiendo a los cristianos, cosas así. Este es el tiempo de Nerón. Entonces los cristianos están muriendo. ¿Qué implica seguir a Jesús a costo de tu vida física? Y Marcos explica que seguir a Jesús incluye tomar tu propia cruz, no colgada, sino llevada, para ser crucificado como Él fue crucificado. Esta es la explicación de Marcos. Seguir a Jesús nunca conlleva la garantía de buenas circunstancias. Puede en verdad conllevar malas circunstancias, peores aún que antes. No es la garantía de buenas circunstancias, de una vida pura. Es la garantía de las promesas de Dios. Es la garantía de hacer la voluntad de Dios y tener la promesa de Dios de estar con Él siempre aún después de la muerte. No es una garantía, no en este mundo, sino aún más allá de este mundo. Tiene su beneficio en este mundo, no voy a decir que no, pero no es una garantía, no, de ninguna manera. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, en Lucas, que vuelve a Jesús, pide que Jesús le recuerda y él sale de la cruz, ¿verdad? Por seguir a Jesús, él escapa de las circunstancias duras de la vida. Él todavía muere en la cruz, ¿no? Salvado, pero muere en la cruz. Los cristianos hoy día, 150, 160 mil cristianos cada año que mueren como mártires. ¿Qué de estos? ¿Han fallado en su seguimiento de Dios por sufrir circunstancias tan malas? ¿O exactamente son fieles a Jesús a pesar de las circunstancias de la vida? Y este es el llamamiento de Marcos. Es que debemos ser fiel a Jesús sin importarnos las circunstancias de la vida, porque Dios es Dios, Señor de nuestras circunstancias, y Él es superior a cualquier cosa que ocurre en nuestra vida. Es el trasfondo. Entonces pensamos que fue escrito más o menos al fin de la segunda parte de esta década, es decir, 66 a 69 lo más probable, 65 a 70 si quiere el rango más largo. ¿Por qué pensamos 66 a 69? Porque al parecer la guerra ahí en Jerusalén ya comenzó entre los judíos y los romanos. Entonces la guerra en Israel ya ha comenzado y Marcos está escribiendo diciendo pero este ya no es
el centro de tu fe. Al hablar a sus oyentes de su fe, ya el centro de su fe es el templo nuevo, porque Jesús muere y el templo fue destruido simbólicamente en el momento de morir Jesús. Fíjense que es la parte clave que dice en contra de Jesús. Lo que dicen es, Él dijo que iba a ¿qué? Destruir este templo y reconstruir otro. Marcos dice, no hecho de manos, en 3 días, y es media verdad, porque Él nunca dijo que Él iba a destruir el templo. Él dijo que el templo iba a caer bajo el juicio de Dios. La verdad es que en el momento de morir, un templo fue destruido en el sentido del cuerpo de Jesús. Él murió. Y otro templo fue destruido en forma simbólica, porque Dios salió del templo. El velo se rasgó de arriba para abajo. Y no es para la entrada, es para la salida. Un templo fue destruido físicamente, la persona de Jesús, simbólicamente el templo en Jerusalén. Y después de 3 días fue reconstruido otro templo. Y en 3 días, ¿qué ocurrió? La resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿dónde vamos hoy día para encontrar al Dios vivo? Al Dios verdadero. Vamos al templo verdadero, que es el Jesús resucitado. Este es el mensaje de Marcos. Entonces, no debería ir a Jerusalén para proteger este templo en Jerusalén. Simbólicamente ya fue destruido. Que no vuelven a Jerusalén. Vamos a nuestro templo nuevo. Vamos a Jesús. Y este dicho fue de tanta importancia que los cristianos al comenzar esta guerra, al ver el masacre de los sacerdotes, sumos sacerdotes, allá por la parte del templo, ellos escuchan la palabra de Jesús y ellos salen de la ciudad, huyen de ahí y no son captados ni matados en la guerra. Es algo tremendo de Marcos. Entonces ya tenemos estos datos más o menos fijos ahí. Bajo la persecución de Nerón. ¿Qué más podemos decir de Marcos? Hay también parte del texto, está por acá. Ya cubrimos el Evangelio de Marcos el año pasado, entonces no voy a hacer mucho con eso, pero quiero mencionar unas pocas cosas porque quedan por ahí 5 minutos nomás para esta parte. Pero la verdad es que deben captar bien este del templo, porque es clave para Marcos. Y hoy día debemos entender eso. ¿Cómo es la aplicación para nosotros hoy día? Si pensamos en un sitio terrenal como el sitio de Dios, nos equivocamos, porque la verdad es esta: el sitio de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y somos templo de Dios, como individuos y como grupo, solamente porque Jesucristo vive dentro de nosotros. Porque el templo verdadero de Dios no es el templo en Jerusalén, hecho en una forma tan bellísima por Herodes el Grande, terminado por ahí en el año 64. Ay, qué cosa, fue destruido 6 años después, en 70. Sino, no, el templo verdadero es que Jesús mora dentro de nosotros. Entonces somos nosotros templos de Dios, como Pablo dice. Marcos también pone bastante enfoque sobre la ruptura con el judaísmo en cuanto a algunas costumbres, pero no son todas las costumbres. La comida, capítulo 7, él dice que ya la misión se ha extendido a los gentiles. Ellos ya entienden que Jesús
quería indicar que Él no iba a ser Mesías solamente de los judíos, sino de todo el mundo, que Él iba a morir por todo el mundo. Y poco a poco se mete en el pensamiento de la iglesia primitiva. Y en Marcos lo vemos, por ejemplo, en capítulo 7, ya el asunto de la comida ya acabó, porque ya Él dice que Jesús declaró que toda la comida es ilícita. Entonces no hay comida, leyes de pureza de los judíos que se puede usar dentro del pueblo de Dios como requisito para todos. Que los judíos siguen así es otro asunto según Pablo, pero según Marcos, Jesús mismo declaró que las leyes de pureza sobre la comida ya no tenían validez para sus discípulos, por lo menos. Este es algo clave, porque ¿cuántos de ustedes no comen camarones? Quizás tienen una alergia, yo entiendo. ¿Cuántos de ustedes no comen cerdos? No, una asada. Una asada ya. ¿Cuántos de ustedes no anden en cuanto a estas leyes de pureza con ropa, con cosas mezcladas como algodón, nilón? Pero es prohibido en el Antiguo Testamento. ¿Cómo que andamos así? Porque pensamos, no, fue algo para un pueblo, y pueblo puede seguir con leyes del pueblo. Pero según Jesús entendemos, como Marcos lo aclara, con la comida lo pasamos para decir también se aplica de tal manera que no es algo clave para su relación con Dios. ¿Qué de mantenimiento del sábado? Y Marcos dice, capítulo 2, por ahí versículo 29, que Jesús dice que Él es Señor del sábado. Señor del sábado, ¿qué cosa es eso? Que Él tiene derecho de decir lo que es prohibido y permitido en el día del sábado. Él tiene derecho de decirlo, porque ¿qué? El hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. ¿Qué cosa es eso? Entonces aún el sábado no puede ser, el mantenimiento de las reglas del sábado no puede ser requisito para la entrada en el pueblo de Dios. No es el punto clave para definir si uno es parte del pueblo de Dios o no. No es así. Entonces uno puede ser parte del pueblo de Dios guardando el día sagrado como domingo, tanto como sábado. ¿Qué cosa es esto? Uno puede ser parte del pueblo de Dios andando más de media milla, poco menos de 1 kilómetro el día del sábado de reposo. Ustedes anden más de 1 kilómetro el día de reposo. Estás en violación de las leyes judías del Antiguo Testamento, más que del Antiguo Testamento, de la tradición judea. Están ya en violación del sábado. No se sienten como pecadores, bien pecadores debido a hacerlo. ¿Algunos de ustedes escriben en el día de reposo con tinta permanente? Si no desaparece antes de llegar el sábado próximo, es una violación del sábado, según las tradiciones judías. Jesús declara, no, no es el estilo de Dios. Dios no crea leyes para ver si podemos obedecer las leyes. Él creó al ser humano y las leyes están ahí para ayudarnos a disfrutar de la vida que Dios nos ha dado hasta lo posible, sin violar los derechos de los demás, sin hacer también violencia en nuestra propia vida. Es decir, todos los mandatos de Dios son para el bienestar del ser humano. ¿Qué cosa es eso? Y no es al opuesto, que vivimos para solamente obedecer los mandamientos de Dios. Vivimos para ser fiel a Dios, claro,
pero los mandamientos son dados para el bienestar nuestro. Es lo que Marcos aclara en cuanto al sábado. Este es algo del Evangelio de Marcos. No tiene nacimiento, termina en una forma abrupta, pero de todas maneras es muy corto. Es el Evangelio más corto. Nos da la historia de Jesús en una forma tan impactante que Mateo y Lucas dijeron: debemos usar como la base para nuestros evangelios. Vamos a tener otro tiempo de receso, 10 minutos. Pero pueden seguir sentados, no deben preocupar. No, es tiempo de receso.